más de 36 años y soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, como para que sepamos de dónde somos. Pero en realidad vivo en Corrientes hace 43 años, pero soy de Lomas de Zamora. Soy de la provincia de Buenos Aires. No soy porteña, como dirían muchos los del interior, así que soy bonaerense. Bien, me pidieron que contara un poco la experiencia de mis años de gestión al frente de la dirección del hospital. Yo estuve 11 años en la dirección, fue uno de los periodos más largos de todos los directores que se conocen hospitalarios. Entonces, no hay problema que me interrumpan cuando quieran para hacer preguntas, por ahí lo dividimos en dos, respiramos en medio, en la mitad, Alberto, si te parece. Bien. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Perfecto, sí. Bien, bien, entonces yo les decía que era el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes, y toda esta gestión empieza, esta historia empieza en el año 99, podríamos decir, porque había habido en la provincia de Corrientes un gobierno durante 93-97 que estuvo a cargo de una de las cabezas de las familias feudales que tiene la provincia, y hubo una gran crisis institucional y política, porque había una gran situación de corrupción, había sobre todo crisis con los estudiantes secundarios y los maestros, y esto desembocó el 7 de junio del año 99, cuando todo el gran desastre que hubo en Argentina fue en el 2001, acá fue 2 años antes. Prácticamente se paralizó la provincia, y la Plaza 25 de Mayo, que es la que está frente a la Casa de Gobierno, empezó con la instalación de las carpas, denominándose la Plaza de la Dignidad. La primera carpa que se instala es la carpa de los maestros de educación, porque habían sido reprimidos los estudiantes secundarios, y eso generó realmente un quiebre en la población, y fundamentalmente lo que hace en ese momento el que era gobernador fue enfrentarse con la Iglesia. La provincia es una provincia muy religiosa, y el enfrentamiento con la Iglesia, bueno, lo declararon como Satanás, y la Iglesia se suma a las protestas. La segunda carpa que se instala es la carpa de salud. Esto de instalar carpas quiere decir que la provincia empezó a manejarse a través de la Plaza 25 de Mayo. No había clases, no había hospitales, no había nada. Estaba levantada la policía, estaba levantados los empleados públicos, la justicia, es decir, prácticamente la provincia se manejaba a través de la Plaza de la Dignidad, y más que nada, bueno, se genera todo este tema de las plazas, pero era todo trabajadores autoconvocados. Pasaron por arriba de todas las instituciones sindicales, gremiales, nadie reconocía la representación de nadie, incluso de los propios partidos políticos. Bueno, se va generando toda una situación de quiebre. Estas palabras yo las recojo de algunos de los libros de gente que en ese momento escribió cuando pasa toda esta situación. En el medio de esa lucha, que realmente era muy importante, el 8 de julio se constituye lo que se denomina un gobierno de coalición, de todos los gobiernos de todos los partidos de la oposición, y yo asumo como subsecretaria ejecutiva de salud representando a la comisión interhospitalaria, que era uno de los ejes de la lucha que se estaba generando. En ese lugar lo deja, es decir, me lo da el Partido Radical, el Partido Peronista y el Partido Liberal. Los otros partidos que integran el resto del gabinete de salud. Tal es así el movimiento que había, que yo asumí en la Plaza 25 de Mayo, no asumí en Casa de Gobierno. Y tenía 3 ejes la gestión en ese momento, que era investigar lo que había sido, gestionar lo que se pudiera gestionar, porque estaba absolutamente desmantelada la salud pública, y democratizar todas las instancias de las instituciones hospitalarias. Cuando asumimos y entramos al ministerio, realmente lo único que había era una silla y un escritorio, porque todo lo demás se lo habían llevado. Se habían cortado los caños de agua, se habían cortado las luces, se habían llevado las computadoras con las memorias, así que era un ministerio devastado, y además estaba realmente sin ningún tipo de insumos.
Esto que ustedes pueden ver así fue realmente 6 meses de una gestión muy dura. Esto que yo les represento acá fue ya cuando asume el gobierno democrático en diciembre, donde el 17 de diciembre se produce, estaba el puente tomado, y se produce, ya estaba al frente Storani, del Ministerio del Interior, y ordenan la represión al puente, que provoca varias muertes y varios heridos. En ese desastre no teníamos ni siquiera suero, ¿no es cierto?, para salir a socorrer a los heridos, así que fue realmente sacar gratis de las farmacias y todo para poder resolver esa situación de crisis. Y asume Mestre, cordobés, que asume como interventor de la provincia. No era la primera vez que la provincia estaba intervenida, tuvimos algunos otros interventores como Claudia Bello, en su momento, pero en ese momento Ramón Mestre, con todo su gabinete, asume la intervención de la provincia. Me piden que me quede en la subsecretaría, por supuesto porque ellos no conocían la provincia y no conocían mucho menos el ministerio, pero venían con la orden de descabezar y de echar gente, tal es así que ellos despiden 600 trabajadores de salud. Yo me niego a quedarme en la subsecretaría porque iba a ser la mano que iba a marcar a quiénes eran y quiénes no, así que vuelvo al hospital. Yo tenía cargo de jefe del servicio de endocrinología, nutrición y diabetes. Vuelvo al hospital, en el 2001 subo como jefa del departamento de medicina. Se producen, después del periodo de la intervención federal, las elecciones en la provincia, y asume un gobierno entre radicales y peronistas que comienza la gobernación provincial. En ese momento me convocan en diciembre del 2002 para asumir el cargo de directora ejecutiva del hospital. Había habido otro director previo a mi nombramiento, realmente fue una situación bastante conflictiva, y asumo en un hospital donde este era el diagnóstico de situación que hicimos. Yo tenía casi 30 años de médico de hospital, médico de planta, lo conocía muy bien el hospital, conocía al personal, y teníamos situaciones graves en recursos humanos, mucha gente precarizada, había despedidos esos 600 trabajadores de salud, que eran muchos enfermeros, médicos, personal, sobre todo personal administrativo, una deuda muy grande que tenía el hospital, no solo para con proveedores, sino con el propio personal del hospital. El hospital, la provincia tiene un sistema de arancelamiento hospitalario, es decir, que todas las obras sociales que se atienden en el hospital se factura e ingresa dinero, y además ingresa dinero por un fondo permanente y dinero de los planes, de los programas nacionales. Todo ese dinero se había usado en cosas, por ejemplo, poner florcitas o plantitas por el hospital, de costos como si fueran orquídeas más o menos, así que estaba endeudado el hospital y absolutamente devastado su depósito de insumos. Totalmente una infraestructura y un equipamiento obsoleto. Había realmente una gran insatisfacción tanto del personal como de las pacientes y de la comunidad que venía al hospital, y un gran desprestigio institucional. Y fundamentalmente había esa misma situación que se había dado en la plaza, del no reconocimiento de liderazgos, del no reconocimiento de jefaturas. Esto se daba exactamente en el hospital. No había nadie que pudiera poner un poco de orden para poder realmente arrancar en el función. Entonces, realmente no teníamos una experiencia de formación, de capacitación. Empezamos a indagar, a pedir ayuda, a empezar a discutir qué era la gestión clínica. La verdad que en principio tuvimos ayuda de algunas personas de Buenos Aires, que empezamos, algunos directores, porque así como estaba yo, había otros colegas que estaban en la dirección de los otros hospitales, y todos habíamos asumido sin mucha experiencia de gestión. Así que bueno, nos planteamos este tema de la gestión clínica porque todos veníamos de la tarea asistencial. Saber de dónde venía el dinero, cómo se gestionaba, cómo se manejaba, no teníamos mucha idea, así que empezamos a capacitarnos, diríamos así. Y cuando definimos la gestión clínica, decimos que es una estrategia que nos permitía ordenar sobre todo los procesos de atención de forma eficiente, en base a los niveles de evidencia científica, porque por lo general en los hospitales yo quiero y comprame, y después me compro y no sé para qué lo uso, y si lo uso no sé cómo rinde. Y que esto fuera participativo, que la toma de decisiones no fuera solo de la dirección, sino que sea
una toma de decisiones desde los jefes de servicio hasta los personal de planta del hospital. Así que empezamos a pensar en lo que se llama gestión por procesos, y no solo pensando en la persona enferma que entra, sino conociendo cuál era la epidemiología que podía tener la característica de nuestro hospital. Y nosotros nos ubicamos fundamentalmente en lo que es la microgestión, es decir, la gestión adentro de los servicios clínicos y de la relación entre el hospital y los centros de atención primaria. En este momento hay la salud pública, tenemos los hospitales provinciales, los centros de atención primaria que dependen del Ministerio de Salud de la provincia, y salas de atención primaria que dependen de la municipalidad. Hay 38 salas de atención primaria en la capital, hay 18 centros de atención primaria, y algunos están vereda por medio, o a la vuelta uno del otro, y sin ningún tipo de coordinación, como es típico de nuestro sistema sanitario, fragmentado, ¿no es cierto?, con distintas formas de gestión. Y de esto, dentro de la microgestión, es decir, cómo los profesionales reciben los insumos o los recursos que hay para la gestión y la toma de decisiones y los resultados que se necesitan. ¿Y qué era lo que estábamos buscando? Nosotros buscábamos este tema de, no es una atención de que todos se atiendan igualmente, sino que aquel que necesita más pueda recibir más, sino con lo que es el concepto de equidad, para que realmente la atención fuera de muy buena calidad, que sea efectiva y que sea eficiente, y que haya fundamentalmente accesibilidad a los servicios. Muchas veces los médicos asistenciales decimos, los pacientes no cumplen. Yo que hago la parte crónica, los pacientes no adhieren, los pacientes no vienen, y a veces no miramos las barreras que se generan en los sistemas hospitalarios, tanto en el hospital como en el centro de salud, que hacen de que el paciente vaya una vez, vaya dos veces y deje de venir. Una de esas cosas de las barreras, yo me acuerdo que las embarazadas que tenían que volver a reclasificarse, que habían tenido diabetes en el embarazo, cuando uno las llamaba y las convocaba a venir, me decía, no podemos ir, porque en el hospital en la puerta hay un cartel que dice prohibida la entrada a menores de 12 años. Es decir, si uno no pone el oído, si no escucha lo que está pasando, este tipo de cosas se nos escapan. Y es un hospital que además dentro de su interior tiene un servicio de oncología. El buen morir, el derecho a tener, de abrazar a un niño, a un hijo que se está quedando sin madre o sin padre, es un tema de humanismo que muchas veces no se tienen en cuenta. Es decir, que todo ese tipo de cosas nos hizo reflexionar y pensar qué era lo que no queríamos que sea nuestro hospital y lo que sí queríamos. Entonces, dividimos en cuanto a la gestión de la mejor evidencia científica. Primero, orientar el proceso asistencial con el objeto de controlar los resultados sanitarios. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda un paciente desde que se hace el diagnóstico de una colecistitis o una litiasis vesicular y cuánto tiempo llega a que se opere? Esos tiempos, ¿se pueden achicar, no se pueden achicar? Es decir, ¿eso de qué depende? De que mi sistema ande, de que el laboratorio funcione, de que tengamos un sistema de información. Por ejemplo, en nuestro hospital, los médicos eran dueños de la cama. Es decir, si yo tenía un paciente para operar, le guardaba la cama hasta que el paciente venía. Mientras tanto, esa cama no se usaba. Es decir, no había un sistema centralizado donde organizara el uso de las camas, sino que los profesionales eran dueños de la cama y eran dueños del servicio. Por ejemplo, había 5 servicios de cirugía. ¿Por qué? Y porque cada personaje, cada profesor titular tenía una sala de cirugía donde él era el jefe. Otro tema era la autoevaluación permanente y analizar sistemáticamente los resultados, es decir, cómo nos va, cómo nos ven, cómo vamos mejorando, qué cosas no hicimos bien, cuánto usamos de los recursos, cuánto gastamos y cómo lo podemos mejorar. Y por otro lado, este tema de la autonomía de la gestión. Una vez que se hacía la participación, la planificación, bueno, cada uno tenía que rendir de acuerdo a lo que había planificado y de acuerdo a lo que había recibido. Entonces, para que uno no se ubique de qué tipo de hospital es, este es un hospital que se fundó el 23 de mayo de 1927, tiene más de 90 años, encontramos dentro de las cosas que buscamos en los archivos todo lo que es la historia del hospital, que empieza desde la epidemia de fiebre tifoidea, con las muertes, por eso lleva el nombre de Vidal, y es un hospital central de complejidad polivalente, de complejidad 8, que es la máxima complejidad que tiene la provincia,
y que depende del Ministerio de Salud provincial. Esta es la división por servicios hasta hace unos años atrás, en la cual se desprende el servicio de maternidad y neonatología, que estaba dividido por una calle, los dos hospitales, es decir, era un solo hospital dividido por una calle en el medio, porque este era el viejo hospital de niños, hasta que hace unos años atrás se separa y se constituye el hospital materno neonatal, que está enfrente de lo que es el Hospital Vidal. Es decir, que tenía 277 camas, menos estas camas que vemos acá 80, así que quedó con 200 camas, tiene quirófanos centrales y tenía quirófanos obstétricos y parto que pasaron al otro lado y la bomba de cobalto que queda del lado de este hospital. Es la única bomba de cobalto pública del sistema público de salud. Empezamos a medir la producción hospitalaria. Hasta ese momento no se medía, y hay algo que los médicos nos enoja, que es escribir, y sobre todo poner diagnóstico o hacer planillas de diagnóstico. Entonces solemos poner cualquier cosa. Es decir, a mí me da mucha rabia si pido una BDRL que me la rechacen porque no le puse el diagnóstico. Es decir, ¿para qué puedo pedir una BDRL? Cosas de la auditoría que a uno realmente lo brotan. El tener la medición de la producción, este es el número de consultas, que son desde el año 2003, en que empezamos la gestión, al 2012, en que termina la gestión, y ustedes pueden ver ahí cómo va viendo la producción, y uno puede analizar, tenía aproximadamente unas 100.000 consultas anuales de consultorios externos, de todas las especialidades, y menos pediatría, nosotros no tenemos pediatría. Esta es la producción de quirófano. Acá en este momento, 2005, nosotros cerramos el quirófano para poderlo arreglar, después van a ver la cantidad de infraestructura que se fue generando. También las mediciones de las cirugías. En primero estábamos viendo total, y esto de mostrar los números sirve para que la gente sepa que alguien mira lo que hace. Yo siempre cuento una anécdota con ginecología. Un año no les compré espéculos. Entonces me dijeron, ¿por qué no nos compraste espéculos? No podemos trabajar. Le digo, ¿para qué los quieren? Me dice, vos no nos podés preguntar para qué los queremos. Es para hacer los Papa Nicolau, las colposcopías. Ajá, ¿y dónde está escrito que hacen Papa Nicolau y colposcopía? Si no escriben, yo compro y hago mi presupuesto anual en base a la producción. Entonces mirás. Bueno, parece que no estaban acostumbrados que alguien mirara los números de lo que cada uno hacía. Este es el número de partos. También después disminuye un poco los partos cuando se separan las dos maternidades, entonces queda una maternidad central y una maternidad más chica. Se dividen por nivel 2 y nivel 3 de acuerdo a las semanas de los niños, de los neonatos, de muy prematuros van a esta maternidad, los otros a la otra maternidad. Entonces, nos empezamos a plantear que solos esto no lo podíamos hacer, que teníamos que tejer alianzas, que teníamos que empezar a construir cosas comunes, que no tener plata implicaba tener ingenio, ver de dónde lo sacábamos. No sé si alguno de ustedes se acuerda, en esa época Corrientes tuvo un alto impacto de los combatientes de Malvinas, y una primer forma que se encontró con los combatientes de Malvinas fue darles ese plan social que eran los jefes de hogar. Entonces tenían ese cargo de jefes de hogar, y nosotros a través del acuerdo con el centro de excombatientes vinieron a trabajar al hospital porque tenían el puesto social, el título, es decir, el aporte económico, pero no tenían no tenían ningún tipo de trabajo asignado. Así que participaron del hospital, y ahí, bueno, los pudimos ubicar en las zonas de vigilancia, apertura de las puertas, de algunos de tareas administrativas. Hicimos, primero tuvimos que recomponer las relaciones con la cooperadora del hospital, que estaban totalmente rotas, porque todo lo que se pedía a la cooperadora eran para cosas que la cooperadora creía que no eran de beneficio para la población, así que recompusimos su relación. Con otros ministerios, y ahora van a ver por qué, fundamentalmente con el Ministerio de Educación, relación con muchas instituciones nacionales que nos permitieron acceder a muchos proyectos y a muchos planes dentro del hospital, con municipios, con empresas, con el Observatorio de Andalucía, que nos enseñó
mucho de la mirada epidemiológica para designar dentro del hospital. Por supuesto, no les cuento la policía, la gendarmería, todas las instituciones que andaban por ahí fueron generando relaciones de alianzas con el hospital. Y una de las cosas que empezamos primero a capacitar era la planificación estratégica, es decir, cómo definíamos y marcábamos qué metas queríamos como hospital y cómo mejorarlas a través de las acciones de salud que se podían hacer. Es decir, es una herramienta de gestión, la planificación estratégica, que a uno le permite tomar decisiones, pero planificar en cuanto a lo financiero, cuánta plata voy a necesitar, no compro antibióticos porque compro, sino compro este antibiótico que es el que necesito para poder gestionar el hospital. Entonces, la planificación estratégica apartada por el diagnóstico de situación, que yo lo planteé a la entrada. Entonces, ¿qué diagnóstico de situación teníamos? ¿Dónde estábamos parados? La historia que teníamos, porque cuando yo asumí, los primeros que se presentaron en mi despacho era el Consejo de los Notables. Eran señores profesores con una alta alcurnia, una gran historia familiar y económica, que eran dueños de cada uno de los servicios, que eran los asesores de la dirección. Bueno, hice un gran acto, les entregué una placa y les dije muchas gracias por los servicios prestados, y pasaron a ser el Consejo de Ancianos, pero no de asesores de la dirección, porque si no era muy difícil avanzar en las gestiones que venían. Después nos planteamos discutir qué visión y misión teníamos como hospital, y a construirlo en conjunto con el personal, qué objetivo nos planteábamos a corto, mediano y largo plazo, con qué estrategia lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a llevar a cabo, y cómo íbamos a ir resolviendo cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque acá tenemos que mirar las oportunidades, los obstáculos que teníamos, qué pasaba desde la mirada del ministerio o de otras gestiones, cómo lo podíamos hacer, dónde, por qué lo podíamos hacer y quién lo iba a hacer. Esa fue cómo se fue formulando el plan. Entonces, durante el periodo 2003-2004, lo primero que nos propusimos fue avanzar en mejorar el clima interno, recuperar la credibilidad, recuperar primero la dirección de puertas abiertas, escuchar lo que, si cada uno que venía a quejarse, decir, mira, a mí bueno, muy bien, trae, a ver, ¿qué proyecto se te ocurre? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo lo querés hacer? Es decir, no solo que sea un muro de los lamentos, sino que sea un aporte desde la gente. Y realmente poder tener que la gente tuviera compromiso, es decir, que se pusieran la camiseta. El Hospital Vidal se dice, uno es de la familia vidalera, tiene sentido de pertenencia, cosa que no tiene otros hospitales, probablemente por su historia y por su trayectoria. Entonces, me acuerdo que fui a hablar con el ministro y le dije, mira, necesito cerrar el hospital 2 días. Me dice, vos estás loca, recién asumís y vas a cerrar 2 días el hospital. Sí, necesitamos discutir qué hospital queremos. Lo único que yo necesito es que los otros hospitales me aguanten la guardia, y nosotros con la guardia nuestra nos aguantamos. Bueno, efectivamente cerramos del 28 de febrero al 1 de marzo. Previo a esto pusimos cuáles eran los temas que se iban a discutir, y se armaron mesas de trabajo. Participó, este es un hospital que en ese momento tenía 1000 empleados. Participó el 50% del personal, total, no solo médico, enfermero, administrativo, los de maestranza, los de vigilancia, todos. La primera consigna fue la horizontalización de la discusión y de las decisiones, no había jefes. Todo lo que se acordara se escribía y se firmaba por el nombre de todos los participantes. Se eligió libremente los coordinadores del grupo, y temas que fueron planteados por los mismas gente que teníamos problemas. Por ejemplo, clínicos quirúrgicos que tienen que ver con la tardanza para poder operar, con la tardanza de poder conseguir prácticas extrahospitalarias. No teníamos tomógrafo, no teníamos resonador, no teníamos CPR, entonces todo eso implicaba gestionar prácticas afuera, laboratorio de alta complejidad afuera. El tema del consentimiento informado, porque estaba todo el tema legal, con mucha mirada de la justicia sobre el hospital. Es un hospital pabellonado, como es el Muñiz, por ejemplo, y eso hacía de que entrara, había 6 puertas de entrada y desaparecían y nos robaban equipamiento, nos robaban insumos, con lo cual este fue un tema que el personal pidió que se discutiera, que era la circulación interna y la vigilancia dentro del hospital. Era el único hospital con morgue
es decir, que la morgue judicial también estaba en el hospital y eso generaba problemas. Normas de higiene y limpieza, el hospital sucio genera mucho rechazo de la comunidad, y fundamentalmente la transparencia en todo lo que tenía que ver con la gestión administrativa contable. Desde lo administrativo contable, el hospital recibe un fondo permanente que uno gasta, lo rinde y lo vuelven a reponer, es decir, tiene 12 fondos al año. La mayoría de los hospitales no llegan a gestionar 4 o 5 fondos por un problema de gestión, y recibe fondos del arancelamiento hospitalario, que les decía yo, de las obras sociales, y eso se facturaba desde el hospital, y además recibía en ese momento lo que era el Plan Nacer, que era la parte de atención materno-infantil. En esa jornada, unos días antes nos habían dicho si queríamos un centro de atención primaria, que estaba a 10 cuadras del hospital, donde atendía el centro de la mujer y el niño maltratado. Le dijimos que sí, pero que nos lo entregaran vacío. ¿Vacío qué quiere decir? Sin el personal que estaba dentro. Ergo se puso a discusión en esta jornada qué íbamos a hacer con ese lugar, y fue muy interesante porque un médico de obstetricia me dice, puede ser que a los 45 años yo pueda cumplir el sueño de cuando ingresé a la Facultad de Medicina, que es hacer algo de salud comunitaria, y es así que en esa jornada se discutió el nombre del centro, se le puso Ecovidal, como un centro de extensión comunitaria. No era un centro de atención primaria de atención de enfermedad. El nombre se le puso, por extensión a la comunidad del hospital, como el eco de su hospital originario, un servicio que elige estar en un lugar cercano a la comunidad, y por la triada ecológica, agente, huésped, ambiente. Esto se discutió en uno de los grupos de las jornadas del hospital. Fundamentalmente era para hacer promoción de la salud. Entonces, actividades interinstitucionales, interprofesionales, se integró las ciencias de la salud con las ciencias sociales y humanísticas, a través de convenio con la Facultad de Ciencias de Humanidades. Se hizo un convenio marco entre la Universidad del Nordeste y el gobierno de la provincia para la cooperación académica y la asistencia técnica. También en esa jornada, bueno, lo que hacía el Ecovidal era la vacunación casa por casa, la atención de abuelos que estaban en su domicilio no institucionalizados, charlas sobre todo de salud sexual y reproductiva, es decir, una inserción que hasta el día de hoy tiene una gran inserción en la comunidad. Después hicimos un convenio marco con la carrera de Relaciones Laborales para poder discutir el manual de los puestos de trabajo y las funciones de cada uno, es decir, tratar de ubicar a cada uno, acuérdense, dijimos 1000 empleados, y sobre todo mucha población vieja. Las enfermeras habían venido de ser mucamas a pasar a la tarea de enfermería solo por lo que era la praxis, no por formación académica. La idea de este manual era discutir y hablar con cada uno para poderlo ubicar de acuerdo a su salud y a su capacitación en el lugar donde mejor pudieran trabajar. Y ahí se empezó a implementar el sistema de evaluación del personal, evaluado por sus propios compañeros y por sus jefes, porque entonces la distribución de los fondos del arancelamiento hospitalario era por puntaje. No era para lo que entraba se dividía por todos por igual, sino que era un sistema de puntajes de acuerdo a la participación en las actividades. Y yo les decía de que la crisis del 2001 había golpeado muy duro a las instituciones, y entonces este tema de recuperar el sistema de pertenencia, la mística, ¿no es cierto?, de ser vidalero, y fundamentalmente transparentar la gestión y fomentar la participación. Y sobre todo, yo les decía, es un hospital con historia. Entonces empezar a reconocer a la gente que trabajaba en el hospital, la gente que tenía cierta ascendiente entre la gente, empezar a despedir a los que se jubilaban, a decirle, mirá, te reconocemos porque fuiste la enfermera de toda la vida, o fuiste el jefe, profesor de tal cosa. Eso empieza a recuperar, ¿no es cierto?, eso que decíamos, el tema de la camiseta. Y por otro lado, decíamos que lo más importante era no solo tener un buen tomógrafo, una buena silla, sino tener un buen recurso humano que esté capacitado para poder brindar una buena calidad prestacional. Y lo que se hizo fue empezar a aumentar la autoestima. Yo les decía esto de las mucamas que de repente empiezan a ser enfermeras, o el médico que por el tipo de trabajo que tiene no se puede capacitar. Y empezamos a empezar a decir que si
la capacitación implicaba empezar a ocupar lugares de conducción. En nuestro hospital no hay concursos, no hay carrera sanitaria, no hay carrera hospitalaria. Las designaciones son a dedo. Entonces se empezó a fomentar la capacitación y yo les decía por qué el convenio con el Ministerio de Educación. Fue el primer hospital que instaló la escuela primaria y secundaria. Teníamos una gran población de personal analfabeta. Entonces se hizo el programa Fines, nos permitió que terminaran la escuela primaria en horario laboral, es decir, que no tenían que venir fuera del horario de trabajo, terminar la secundaria, el personal y si tenía el marido o el hijo para que también vinieran a la escuela que se había armado dentro del hospital. Al personal de enfermería, que era enfermero, se los profesionalizó en convenio con la Universidad de Rosario. Algunos licenciados siguieron avanzando en su licenciatura, apoyamos gente para que haga la maestría de calidad, sobre todo, por ejemplo, la directora administrativa. Todo el personal del despacho de dirección se los hizo hacer la tecnicatura en administración pública. No teníamos farmacia, abrimos la farmacia del hospital y formamos 7 auxiliares de farmacia. Formamos técnicos de agentes sanitarios, que entonces eran nuestra conexión entre el hospital y los centros de atención primaria, y fuimos mejorando totalmente el tema de la formación del recurso humano. Y otra cosa que fuimos muy duros fue en el tema de que esto no haya gente que entre por la ventana, y eso yo me puse muy firme con el ministerio, y dije, bueno, el día que entre alguien por la ventana yo me voy. Acá la gente va a entrar por antigüedad y por capacitación, es decir, evitando el manejo partidista de los cargos. Ahí pudimos recuperar los contratos que habían sido dados de baja por la intervención federal, fuimos recuperándolos de a poco, y además de haber hecho la escuela primaria, la escuela secundaria, hicimos un convenio con un centro de orientación profesional y de capacitación obrera, donde 140 empleados y la familia hicieron cursos de periodismo, locución, cotillón, es decir, las cosas que le podían interesar al personal. Y de otro problema era un hospital de personal viejo y de personal enfermo, con lo cual todo lo descartable iba a parar a esterilización o iba a parar al depósito de ropa, es decir, te voy tirando, y entonces llega un momento que realmente la situación de institucional de recursos humanos es muy embromado. Tenía un servicio de medicina laboral, lo tiene, entonces nos pusimos la idea de que el hospital se transforme en un hospital saludable. Es decir, la consigna de la publicación que hicimos en la revista de Salud Pública es que una institución de salud que está al servicio de la comunidad, que concurre a ella para resolver los problemas que la aquejan, sean estos físicos o psíquicos, pero poco hace para que su personal, que es quien debe prestar el servicio, se encuentre en buenas condiciones de salud. Es decir, primero teníamos que estar sanos nosotros para después poder atender a la gente. Y creo que esto también impacta cuando fue lo del COVID. Después yo les voy a mostrar los datos, es el hospital más golpeado por el COVID en cuanto a enfermos y muertos dentro de su personal. Y entonces ahí dentro de ese programa pusimos como objetivo general declarar al hospital como hospital saludable, y como objetivos específicos promover la atención primaria de salud de su personal, detectar los factores de riesgo cardiovascular, impulsar hábitos de vida saludable, diagnosticar las enfermedades relacionadas con el trabajo, todo lo que tiene que ver con las lumbalgias, los trastornos de columna, en lo que tiene que ver con el pasaje del paciente a la cama, de levantar las sillas, de pasar un paciente a rayos, bregar por el cumplimiento de los planes de vacunación. Nosotros, lamentablemente, el equipo de salud es bastante duro para vacunarse, así que enfermarse y decir, el tema del presentismo era una forma que lo manejábamos aquel que tenía todo completo, no había descuento por días de enfermedad si estaba cubierto sus planes de vacunación, también como sus tratamientos de enfermedades crónicas. Y poder detectar precozmente enfermedades oncológicas. Nos centramos en cáncer de mama, en cáncer de próstata y en colon. Y además planificamos la ubicación del personal en las tareas que eran acordes con la competencia y el estado de salud, y hicimos talleres de educación de cuidados de la salud. Esto quedó en manos del Servicio de Medicina Laboral, es decir, todo lo que hacía el Servicio de Medicina Laboral, que era controlar el ausentismo, le sacamos de sus manos el control de ausentismo, no había control de ausentismo, sino que trabajaba intensamente en este programa, y
cuando uno después va a mirar los números, ve cómo descendió tremendamente el ausentismo dentro del hospital sin tener un sistema policial que lo controle. Yo le decía otro día, otra cosa es las relaciones entre el personal. Bueno, el jefe de hemoterapia tenía una chacrita ahí cerca de la laguna, así que esta actividad del personal se repetía frecuentemente. Acá hubo 900 personas, juntábamos, pongo las vacas ahí porque fue realmente muy cómico, porque hicimos dos vacas en la parrilla, y después no las podíamos rendir en los fondos permanentes, porque eso no estaba dentro de los ítems de rendición de la tesorería de la provincia. Así que, bueno, casi la tuvimos que poner en nuestro bolsillo el gasto ese. La otra cosa, organizamos las Olimpiadas. En principio habíamos armado las Olimpiadas dentro del hospital, y los otros hospitales nos pidieron participar también, así que terminó siendo 2 meses de Olimpiadas con 1000 participantes. Se colocó la llama olímpica, los premios eran las jeringas de bronce, plata y oro, y las actividades fueron de todos los deportes: tiro al blanco, jabalina, atletismo, natación, ping-pong, truco, loba, lo que venía, y se organizaban los fines de semana actividades con la comunidad, bicicleteadas, marcha aeróbica, es decir, realmente fueron 2 meses eso más los encuentros con la población, realmente cambió totalmente el clima institucional, daba realmente, la gente decía, ahora me dan ganas de venir al hospital, ahora no me enferma el hospital cuando vengo, ahora no me sube la presión cuando vengo. Es decir, celebrar las cosas, por ejemplo, el aniversario del hospital sirve. Y la otra fue, había un servicio de gineco, que lamentablemente no trabajaba, su jefe de servicio no existía, no entendía que había cambiado la conducción, y tenían una sala con 18 camas vacías. Con lo cual reubicamos esas camas y la sala se transformó en el gimnasio del hospital, y yo les decía que uno de los objetivos del hospital saludable era la práctica de hábitos saludables. Así que en horario laboral eran 3 veces por semana, 1 hora, se cubrían entre el mismo personal, nunca un jefe de servicio se quejó porque no estaba la enfermera en sala, porque otra la cubría, así que equipamos el gimnasio para que la gente vaya, y aquel que cumplía con la rutina de las 3 veces por semana tenía un plus de días de vacaciones a fin de año. Y eso también fue muy interesante. Bueno, acá están parte de las Olimpiadas, que esto es en el salón de actos del hospital, ahí estaba la mesa de ping-pong. Para la guardia también eso era interesante, porque podían relajarse durante ese tema. Yo les decía, esto de insertarse en la comunidad, bueno, los aniversarios del hospital siempre eran a través de algún acto académico de reconocimiento del personal. Estos abanderados son abanderados del personal del hospital, es la bandera de Corrientes, la bandera argentina y la bandera de la ciudad, las partes siempre relaciones con el Ministerio de Cultura. También cuando yo ingresé, por supuesto mi origen es judío, así que imagínense, era el único hospital que tenía capilla, que tenía monjas, así que llegaba Satanás a la dirección del hospital, así que bueno, era muy común la misa, la primera vez fue la misa, y después empezamos a hacer los actos religiosos ecuménicos, es decir, participaba el pastor evangélico, el rabino y el cura, y a partir de eso se hacían las actividades con todas las religiones dentro del hospital. Esto que yo les decía, ¿no? El reconocimiento en este caso del trabajo solidario. Se aprueba en el 2005, a través de todo este trabajo, ya llevábamos 2 años, 3 años de gestión, el nuevo organigrama del hospital, que tenía que estar acorde a cómo creíamos que había que organizar el hospital, y eran 3 direcciones, y quienes dependían de cada una de las direcciones, que esto implicaba mayor responsabilidad de cada una de estos. En primer lugar, se hace el organigrama, se nombra un asesor legal que no tenían los hospitales, se nombra el asesor legal que no tenía que ver para sancionar, era el que estaba para prevenir los hechos que hoy todos los días vemos en los diarios. Muchas veces estos hechos tienen que ver porque no sabemos contestar algo, porque no damos respuesta a una pregunta de un familiar, porque enseguida nos quieren acusar de la mala praxis. Entonces el asesor legal lo que hacía era prevenir hechos desagradables. Por otro lado, entonces, el ministro en ese momento había venido de la Federación Médica, ya había habido un cambio de ministro en ese momento, el nuevo ministro venía con antecedente del trabajo gremial, entonces nos convoca al ministerio y nos dice, miren, no hay carrera hospitalaria,
pero vamos a empezar a reconocer algunas cosas, como por ejemplo, los profesionales full time y recursos críticos, que esto implicaba aumentar los sueldos nuestros, son absolutamente muy bajos. En este momento mi sueldo de bolsillo con 38 años de antigüedad es de 120.000 pesos, así que el básico es de 35.000. Así que se dan cuenta que es bastante una de las provincias peor pagas. Esto lo saca él como el tema de una forma de reconocer personal. Lo otro de los personal de full time, entonces me dice, cada director elige quiénes van a ser los full time y los recursos críticos. Yo vuelvo al hospital, convoco una asamblea del hospital y les digo, miren muchachos, está este decreto, yo a dedo no lo hago, es la oportunidad de hacer un concurso interno, de acuerdo, entre nosotros, se constituyó un comité evaluador de concurso, se presentaron 31 profesionales, y no vengan acá con papelitos de cursitos, cursetes, curretes, sino con proyectos. ¿Qué proyecto vas a hacer? ¿Cómo lo defendés? Y en base a eso a ocupar el cargo de full time o recurso crítico. Bueno, de los 31 profesionales que se presentaron, 23 accedieron a ese cargo, que implicaba un aumento interesante de su ingreso. También se hizo lo mismo con el personal administrativo, había que cubrir uno de los cargos de la dirección administrativa, de medicina, se le hizo toda una entrevista de medicina laboral y de salud mental. Se concursaron las jefaturas de todos los servicios de enfermería del hospital, es decir, al dar el ejemplo de los médicos, de los bioquímicos, empezó hacia abajo el mismo sistema de concursos por acuerdos, es decir, en el jurado participaba un miembro de la asociación de profesionales o del sindicato, nosotros está ATSA y está ATE, uno del mismo nivel del que concursaba y alguien por la dirección. Después ese mismo ministro saca la equiparación de cargos. El médico tenía una categoría más alta, la 180-20, y todo el resto tenía 40 horas, el resto tenían 24 horas, que eran la enfermera, la nutricionista, el asistente social, el odontólogo, y se los equipara a todos a la misma categoría de médicos con los 40 horas, que también eso implica el tema de mejoría de su sueldo. Y se reconoce dentro de este decreto la presencia de los abogados, contadores y escribanos de los hospitales, y se jerarquiza a la gente de apoyo hospitalario, a la gente de mantenimiento, como si eran egresados de las escuelas técnicas, se los equipara también a profesionales. Bueno, acá volvemos, ven a este tema de la valorización de los recursos humanos, siempre haciéndolo en un lugar, ¿no es cierto?, con la familia, con el resto del personal, con las autoridades ministeriales. Y evaluábamos, acá tenemos una encuesta de satisfacción del personal, acá por ejemplo es una encuesta del departamento de enfermería, si se encuentran a gusto en su lugar de trabajo, y por cuál es el motivo que se sienten cómodos, por ejemplo el 45% por el trabajo en equipo y el compañerismo, los que les gusta por vocación, es decir, esto son pequeñas cosas que venían de los distintos departamentos para poder evaluar cómo seguir. Y otra cosa que es importante es que por lo general en hospitales tan grandes, todos somos anónimos, nadie sabe quién es quién, nadie sabe quién está al lado de uno. Entonces, este organigrama puesto en el hall del hospital, con nombre y apellido y las fotos, hace que la gente se reconozca para que sepan quiénes somos. Y esto también genera este sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, y de saber dónde está cada uno de ellos. Yo les conté todo esto de que formamos los magíster, los licenciados, la profesionalización de enfermero, entonces hicimos un acto de la fiesta de egresados del hospital, hubo 75 egresados en las distintas actividades educativas que hicimos, y por supuesto fue acompañados de la familia, y esto sigue estando siempre en la onda de poder recuperar toda esa credibilidad y fortalecer los lazos. Por supuesto no nos aburrimos, Corrientes ustedes saben que es una provincia carnavalera, muchos de nuestros médicos y jefes de servicios bailan en la comparsa, así que también trajimos ese tipo de actividades dentro del hospital. Y creo que esta debe ser la única foto, esta es la Madre Superiora, no sé si la pueden ver, en silla de rueda, la monja en la fiesta de disfraces. Por supuesto esto estaba prohibido subirlo a Facebook, y también fue recuperar, ¿no es cierto?, la credibilidad de las hermanas religiosas en que se podía trabajar con nosotros dentro de la gestión. La otra cosa que empezamos a hacer es a
decir lo que hacemos y ponerlo, publicarlo. Es decir, esto es una exposición que se hacía una vez por año del hospital, donde cada servicio presentaba lo que había hecho durante el año, qué nuevo servicio había incorporado, qué resultados estaba teniendo. Es decir, esto se hacía en el hall del hospital y se invitaba a la comunidad, al resto de los hospitales y a las autoridades a recorrer la gestión y las actividades que se hacían. Se abrieron nuevas residencias, es un hospital además, hospital importante, siempre nos categorizaban como el hospital de los pobres, y el hospital que está después de la avenida, el hospital de los ricos, estaba más cerca de la avenida central de la ciudad. Empezó a fortalecerse la capacitación y por lo tanto se abrieron residencias de enfermería que no teníamos, la enfermería neonatal, la enfermería del adulto, se abrieron nuevas residencias en ciertas especialidades que el hospital tenía fortaleza, y la presencia de los residentes en los hospitales cambia también mucho, que tiene que ver con la gestión y con la calidad de la prestación. Yo les decía esto de formarnos. Primero nos formamos los directores, y después hacia abajo, hacia la microgestión, empezamos a formar a los jefes de servicio. Bueno, hicimos un curso de gestión hospitalaria, en principio lo hicimos con la gente de iSalud, después lo hicimos con la Escuela de Salud Pública de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, donde después terminamos con con las maestrías de varios de los integrantes, y pusimos 5 módulos en el curso de gestión. Estadística y epidemiología, para esto de saber qué hacemos, cómo hacemos y dónde estamos. Costos, el tablero de comando, el tablero de cómo costear las cosas, la planificación estratégica, liderazgo, y bueno, participaron 40 médicos jefes de servicio de departamento, y se tomaba examen de cada módulo con resolución de casos. Es decir, esto todo se hacía dentro del horario de trabajo. Este era un hospital que funcionaba de 7 de la mañana a 9. Dejaban el auto prendido en la puerta, marcaban la entrada y la salida y se iban. Este tipo de actividades hacía de que la gente se quedara en el hospital, que tuviéramos la posibilidad de extender la jornada de atención, de poder poner consultorios en otro horario que no fuera la mañana, sin ningún tipo de conflicto dentro de la institución. También fortalecimos la actividad científica, cursos, jornadas de todo tipo, nacionales, locales, entre las 2 provincias, de todas las especialidades que se pueden ver en relación con la universidad. Entonces, para que vean que hicimos una fuerte impronta en lo que es formación de recursos humanos, sin los cuales todo lo demás era muy difícil de poder llevarlo adelante. Yo les decía que teníamos una infraestructura y un equipamiento obsoleto. Esto es así. Dijimos lo del presupuesto participativo. A fin de año había que planificar qué iban a hacer al año siguiente, qué se necesitaba, y no podíamos venir en abril o mayo y decir, che, se me ocurrió hoy comprarme un endoscopio. No, lo tenías que haber planificado antes. Y a partir de eso, en qué lo ibas a usar, y cuánto iba a salir eso, y cuánto iba a generar para el hospital. Y fundamentalmente rendir cuenta de lo que hacíamos. Esto es importantísimo, el rendir cuenta, el transparentar los fondos, cuánto entró, cuánto salió y en qué me lo gasté. Estos cuadros, yo les muestro el 2007, tienen el fondo permanente, que era el principal fondo del ingreso al hospital. Esto venía desde el ministerio, y la garantía de tener el fondo permanente era que entraba el fondo y ya lo teníamos gastado, es decir, que al día siguiente rendíamos el fondo y no perdíamos la cadena de pagos para podernos recuperar. El fondo de arancelamiento era el segundo, pero miren que muy cerquita venía lo que era el fondo. Miren ustedes, los 3 ingresos eran importantes. El fondo del Plan Nacer era fundamental. Si uno no tenía una buena gestión administrativa, es muy probable, como le pasaba a muchos hospitales, no pasaban de 5 fondos en lugar de 12. Y eso desfinancia a los hospitales, hacía de que no hubiera insumos en el mismo. Entonces, esto se hacía una reunión en el aula magna, se ponía en la pared lo que había entrado y en qué lo habíamos gastado. Medicamentos, insumos, materiales de mantenimiento. Nadie tenía uniforme, hicimos una inversión fuerte en ropa de trabajo para el personal de enfermería, para el personal de secretaría, para el personal administrativo y de mantenimiento. Esta era la forma en que decíamos, bueno, entró tanto, gastamos tanto. Y empezamos a hacer algunas construcciones y reparaciones. En primer lugar, cancelamos la deuda con la que habíamos asumido,
Pusimos en funcionamiento la bomba de cobalto que estaba tirada en la gestión de Claudia Bello, quien fuera el ministro, que era un arquitecto, decía, ¿cuál es el problema de la bomba? Yo me subo a un avión y la traigo. Entonces el jefe de laboratorio le dijo, yo por las dudas no te acompaño, es decir, no tenía la más mínima idea que la pastilla tenía que venir en camión especial, etc. Bueno, pudimos recuperarla a través del INVAP en Bariloche, pudimos poner en funcionamiento la bomba de cobalto. En ese momento la gente con cáncer tenía que ir al Chaco a atenderse, a hacerse la cobaltoterapia, pero teníamos que cambiar servicio, nosotros atenderle a los niños de neo para no tener que gastar plata en eso. También había habido una estufa esterilizadora que vino de Europa, en un barco, no voy a nombrar el presidente que estaba en ese momento porque es Jetta, que estaba en la vereda desde que había llegado en la aduana y nunca se había puesto en funcionamiento. Cuando abrimos y la quisimos poner en funcionamiento, no andaba, se había perdido la garantía, se había perdido todo, así que logramos a través de algunos ingenieros poder armar la central de esterilizaciones recuperando ese monstruo de central de esterilización que estaba tirado en una vereda durante varios años. Se reparó el servicio de urología, creamos el servicio de cirugía plástica de quemados, el servicio de cuidados paliativos y de hospital de día. Estos son todos servicios dentro del mismo hospital que se fueron mejorando. Se mejoraron las salas de internación, es decir, eran salas donde no había aire acondicionado, donde lo único que había abrir las ventanas, de muy vieja construcción. Logramos instalar dentro del hospital el laboratorio de pesquisa neonatal. Cuando nosotros hicimos toda la gestión, llegó el equipo, el ministerio lo quiso llevar y nosotros ya teníamos construido el espacio del laboratorio de pesquisa. Todas las ambulancias de la provincia venían y depositaban el sobre de la sangre del talón de los recién nacidos y se podía hacer todas estas determinaciones: hipotiroidismo, fenilcetonuria, biotinidasa, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia. Esto lo pudimos hacer con reactivos que se habían hecho en su momento, 2004 estoy hablando, reactivos que cambiaban con el gobierno de Cuba. Era uno de los 7 centros que tenía el país con reactivos cubanos, que todavía hoy este laboratorio sigue funcionando. En el 2005, bueno, armamos un archivo que no tenía el hospital, estaba todo destruido, el servicio de otorrinolaringología y el servicio nuevo de clínica médica. Se climatizaron las salas de internación, los consultorios y las oficinas, se armaron boxes de maternidad para parto humanizado, se mejoró el exterior del hospital y se refaccionaron salas de cirugía y se armó un nuevo centro quirúrgico que fue y es ejemplo en toda la región, con todo lo que tiene que ver con ozono, con rayos ultravioletas, realmente con 4 quirófanos de primerísimo nivel y adosado también a la central de esterilización. Se refaccionaron otros servicios, se refaccionó odontología y se trajo un técnico de prótesis. Fue el primer hospital que empezó a hacer prótesis gratuitas para la población sin recursos, que todo esto se pagaba por el arancelamiento hospitalario. Una de las cosas que se analizaban dentro de los conflictos era que el abrir el laboratorio central y tenerlo abierto 24 horas generaban gastos innecesarios, porque ya que está abierto pido toda la chorrera de análisis a las 12 de la noche. Con lo cual descentralizamos y armamos un laboratorio de emergencia, que era qué prácticas de emergencia eran necesarias, y se lo separó del laboratorio central para el mejor uso de los recursos. Y se le dio, por supuesto, equipamiento. Se refaccionó el quirófano de obstetricia, se refaccionó la neonatología. Cada una de estas cosas eran presentadas en asambleas del hospital con lo que se había gastado, de dónde habían salido los fondos para poder hacer las inversiones que se hacían. Esto era el servicio de emergencia cuando nosotros llegamos, así que ahora lo están haciendo de nuevo, están haciendo un nuevo servicio de emergencia. Esta era la morgue también, como pueden ver, y se crea el Departamento de Estadística y Epidemiología del hospital. Es la primer sala de situación en la provincia. El ministerio no tenía sala de situación, nosotros teníamos sala de situación, así que se le dio lugar. Les refaccionamos la capilla y la casa de vivienda de las hermanas, que ahora ya están todas viejitas y se jubilaron. Y se armó, este hospital tenía neonatología, que yo les dije al comienzo,
y muchas mamás del interior dormían tiradas en los pasillos del hospital, había muchos hechos de violencia dentro del hospital, y entonces empezamos a ver actividades donde el servicio social se ocupara de poder mejorar la situación junto con las monjas, así que se armó un taller de costura y de jardinería, y en esas mamás de Capital se consiguió el pase libre de colectivo para que pudieran volver a su casa y venir a darles de mamar a los bebés que estaban en neo todos los días sin tener que gastar en el colectivo. Se empezó en una parte que estaba muy abandonada del hospital, un sector de descanso y de un anexo materno-neonatal, y ahí empezamos a ver de poder construir, esto eran palotes que estaban abandonados hacía más de 20 años, empezar a construir lo que era el sector de consultorios externos de la maternidad, el registro civil, y la casa de madres. Esto era todo un abandono de escombros y de ladrillos, donde empezamos a planificar la construcción de la casa de madres. Y esto es la casa de madres, el consultorio externo, que se inauguró en el 2011, que son 3 dormitorios con baño privado, con salón de usos múltiples, con cocina y lavadero, donde están las mamás que son del interior, que tienen que estar con su hijo internado en neonatología. Esta es la casa de madre, en principio con el antecedente que teníamos de las peleas con navajazos, y realmente tenía que intervenir la policía, pusimos como cuidador a alguien de la penitenciaría, y la verdad que nos equivocamos, tuvimos que recular, como quien dice, porque cuando a la gente se la trata como seres humanos, dejan de ser animales. Y en ese momento el hacinamiento donde estaban, el lugar donde estaban encerradas, que no podían tener contacto con la pareja y todo, hacían que tuvieran ese tipo de conducta. Desde que pasan a un lugar donde es un lugar como seres humanos, que pueden comer en ese lugar, pueden confraternizar, realmente no hizo falta más el cuidado de personal de ese tipo, y ellas mismas generaban las acciones dentro de la casa de madres. Con respecto al equipamiento también lo fuimos renovando de acuerdo a todo lo que nos llegaba desde la nación. Nuestro gobierno era un gobierno opositor al nacional, así que un día llegó un camión con acoplado con todos insumos, y el ministro me dice devolverlo. Le dije, mira, si querés venir lo voy a devolver sobre mi cadáver, esto entra al hospital, porque son cosas necesarias para la gente, sigan peleando ustedes por lo que sea, pero acá los insumos son necesarios. También la cooperadora, bueno, gran apoyo en todo lo que tenga que ver con el instrumental. Todos los servicios recibían de acuerdo a lo que habían planificado. Pudimos tener videofibroscopio, oxímetros, tuvimos oftalmoscopio, holter, el equipamiento de todo el servicio de otorrinolaringología, todo de primer nivel para poder operar. Es decir, cada servicio fue, ya sea por Ministerio de Salud de la Nación, por fondos propios o por donaciones de los bancos que podían hacer, el hacer el equipamiento. Si quieren hacemos acá 5 minutos de break, o quieren hacer alguna pregunta previa, no sé. O quieren que siga. No, yo te podría hacer alguna pregunta. ¿Tenés muy claro que Corrientes se anticipó en la caída antes del 2001? Esto no debe haber ocurrido solamente en Corrientes, probablemente ocurrió en alguna otra provincia, habría que estudiar país, ¿no es cierto? Pero lo que llama la atención es cómo está preservada la administración central un poco más de las grandes crisis que una provincia. Entonces, esto es un contexto muy importante, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una fragilidad en el sistema federal si esto fuera generalizable, ¿no? Yo todavía estoy pensando si habría que estudiar a qué provincia le pasó lo mismo que tan claramente dijiste, se anticipó a la crisis, ¿no? Y bueno, eso me parece que como contexto político e institucional es muy importante para entender cómo funciona el país y cómo tiene eslabones más débiles, ¿no? No sé si es un contexto que te parece interesante para... Lo dijiste vos, en realidad, no es que lo esté diciendo yo. Lo tomé como un hecho muy importante. Antes de preguntar por qué terminó la experiencia, que sería, digamos, el principio y el final, ¿no? Pero esto no me quiero anticipar porque seguro que va a venir después. Pero te estaba pensando en esas dos puntas. Y la primera, bueno, es esta fragilidad, ¿no?
Sí, yo creo que fue una de las provincias, yo creo que no hubo otra provincia en el 99 con eso, no sé qué pasó con María Soledad en Santiago del Estero, pero que no fue de la profundidad que fue acá, y que sobre todo hasta las fuerzas de seguridad estaban de paro, porque fueron hechos, realmente parecía la plaza de las invasiones inglesas con los hechos, porque no te olvides vos que son gobiernos feudales, con una fuerte raigambre familiar, que bueno, después cuando vayamos terminando vamos viendo como algunas cosas son cíclicas, ¿no? Dan vuelta y vuelven de vuelta, como que que no aprendimos nada, ¿no? Después de las cosas. No sé si alguien más, alguna pregunta. No, ahí te podría agregar brevemente, habría que ver cómo jugó, ya que lo económico es tan importante y el sistema es presidencialista en la Argentina, o sea que tiene una gran concentración en el nivel central, cómo jugó el hecho de que durante los 90 se hayan conculcado, se hayan extirpado, se hayan conculcado, dije recién, las capacidades impositivas provinciales en beneficio de la capacidad impositiva nacional. Cuando se hizo la reforma tributaria, con la persona que vos dijiste que no se podía nombrar como presidente, cuando se hizo la reforma tributaria se le quitó a las provincias, a todas, la capacidad impositiva en muchos aspectos y se la concentró en el sistema presidencialista, con lo cual el sistema administra esos recursos de una manera un poco discrecional. De ahí podría surgir alguna explicación de por qué algunas provincias se caen y otras no se caen tanto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No sé, ¿algo más o quieren que sigamos? Sí, Germán. María Soledad fue en Catamarca, Sí, no sé, no en sé Santiago del que fue en Estero. Catamarca, lo que no me acuerdo del año. Hizo 20 años, me parece. ¿Nada más? Nada más estaba la monja Pelón y la otra vez con el caso del chico Baez Sosa. Sí, la monja está Me, pa- acá. Me parece que está hace igual, más ¿no? que. Me parece que fue antes que lo de esto, pero bueno, la verdad que no me acuerdo el año, pero ahí también fue una pueblada realmente, ¿no? Sí, pero justamente por ese presidente que no lo nombra, también fue una movida desde ahí porque los Sadis eran lo mismo que Romero Ferri en Corrientes. Y era siempre Sadi o primo, hermano, hijo de Sadi. Lo mismo, lo mismo. Pero no está mejor, Más, ¿no? más, acá tenías el jefe, en ese momento el jefe de policía se suicidó con el tiro de este lado, mano contraria. Apareció Ah, suicidado. Esas cosas que uno ve en este tipo de provincias, ¿no? sí, sí, Bien. sí. También se hablaba mucho de Romero Ferri, que es otro tema, no es el nuestro, pero de las avionetas que aterrizaban tanto en Corrientes como en Santiago del Estero, que eran de él, ¿no? Bueno, es muy interesante eso que acabas de decir, porque de ministro de Salud, en ese momento, estaba Scherer, que tenía 4º grado, había estado preso en Batán, no precisamente había estado preso porque había matado incluso a un homosexual, y es el caso que ahora, si ustedes habrán visto en Paraguay, a él le secuestran a su hijo y se lo matan, y se lo matan por un vuelto del narcotráfico. Mm. La avioneta sanitaria de Corrientes fue detenida en Bolivia por drogas. Es decir, la realidad de eso es que él se queda con un vuelto de droga y él era el ministro de Salud, tenía un gorro blanco, el color del Partido Nuevo era naranja y tenía ministro acá al frente, y habían sido las inundaciones y él nos subían a helicóptero y nos tiraban en el medio del monte, y él iba diciendo, ¿y la amoxicilina para qué es? ¿Y esto para qué es? Porque era como que se hacía el doctor y andaba con una 45 al cinto visitando los hospitales, y que hubo todo un proceso de esto, ¿no es cierto?, de matonaje dentro de los hospitales, de este tipo que era un ministro que imagínate 4º grado y que te manejara el ministerio, una cosa espeluznante, ¿no es cierto? Bueno, él está prófugo en Paraguay. Supongo que deben haber prescripto todas sus causas, si se lo llega a agarrar, pero bueno, otro día estuvo ahí tratando de desenterrar porque habían dicho dónde estaba enterrado el cuerpo del hijo. Pero bueno, el pibe pobre no tenía nada que ver esto con su padre, ¿no? Pero ese era el nivel
de corrupción, y ahí, bueno, se lo destituyó al gobernador en ese momento. Se fue destituyendo al presidente del Superior Tribunal, todo fue una movida muy fuerte. Bueno, seguimos, si están de acuerdo. Una preguntita más. Sí, cómo no, dale. Desde que vos asumiste hasta que más o menos pudieron armar ver el estado de situación y empezar a ordenar un poco, distribuirse las tareas y empezar a trabajar y empezar a funcionar el hospital, todo ese proceso de planificación, reestructuración, ¿cuánto tiempo tardó? Y la otra es cómo manejaron, si manejaron recupero de costos desde el principio o lo vieron más adelante, o cómo manejaron esa parte de la finanza. Mira, nosotros nos llevó, te diría, nosotros hicimos un tratamiento intensivo, terapia intensiva, porque si no hacíamos terapia intensiva no había posibilidades de recuperar nada del gran daño que había. Lo primero que hicimos fue, pedimos prestado dinero al ministerio para poder saldar deudas y que nos vendieran, no nos vendían. Nadie nos vendía nada. Y lo otro, empezamos a comprar con concurso de precios, porque no había licitaciones. Concursos de precio con sobres cerrados, y muy duro con todo lo que pudiera haber desvío de fondos. Yo jamás usé fondos de viáticos del ministerio, nos comprábamos el diario, comprábamos nuestro desayuno, teníamos autorizado 3 almuerzos en el comedor del hospital, jamás los usamos. Es decir, cuando teníamos que dar el ejemplo y dar señales claras de esas cosas. Reconstruir lo humano, te diría que en 6 meses cambió totalmente el clima del hospital. Y en el primer año ya teníamos insumos, el jefe que estaba por encima nuestro en el ministerio empezó también a transparentar las compras, a mostrar comparativamente cuánto compraba un hospital, cuánto compraba otro. Es decir, si yo compro el suero a tanto, ¿por qué vos lo comprás al doble? Entonces lo mostraba, y eso empezó a generar cierto rum, ¿no es cierto?, entre todos los hospitales. Yo te diría, fue un primer año muy duro, y después, bueno, tuvimos años de bonanza hasta que, bueno, empieza el 2011 ya con problemas serios que ahora lo vamos a ir charlando, ¿no? Los 2 últimos años fueron realmente un parto de nalga. Bien, entonces avanzo. Estás viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Espera que se me fue para el final. Bien, yo les decía que una de las cosas que queríamos era discutir la visión y la misión del hospital. Entonces, revaloramos la visión. Todo esto fue construcción colectiva. Entonces, la visión, planteamos, es lograr un hospital de excelencia que sea referente provincial y regional, resolviendo las principales necesidades de internación y cuidado ambulatorio especializado de la región, con calidad de atención médica y personal comprometido en el proyecto, respaldado por un buen nivel de equipamiento. Eso fue el planteo de la visión que se tuvo. Y se plantea entre el 2009 y el 2010 nuevas prestaciones: cirugía laparoscópica avanzada, broncoscopía intervencionista, videobroncoscopía, litotricia, videocistoscopía, cirugía de columna vertebral, colangiopancreatografía. Muchas de estas prácticas se hacían externamente. Algunos médicos que te decían, mirá, un traumatólogo me dice, yo no voy a hacer guardia porque esta es la jubilación por mi hijo Down. Muy bien, pero vos sos un muy buen tipo para hacer CPR, así que tu sueldo va a ser tu trabajo afuera, haciendo la CPR, y yo voy a pagar los gastos sanatoriales. Y así muchas de estas prácticas fueron negociaciones con algunos colegas de este tipo, ¿no es cierto?, para poder hacer, hasta que nosotros nos pudimos ir proveyendo de este tipo de insumos y algunas prácticas de común acuerdo con la parte privada. Ahí se incorpora la diálisis ambulatoria. El tema era garantizar en hogares muy, muy humildes el tema de las normas de bioseguridad para poder hacerlas, y se crea el comité de calidad del hospital. El comité de calidad del hospital lo que tenía la intención era de
Primero, hacer una encuesta organizacional de seguridad de los pacientes, el relevamiento de procesos, la identificación de puntos críticos, la propuesta de mejoras. Había muchas infecciones intrahospitalarias, el tema de lavados de mano era un tema muy serio, sobre todo en neonatología. El tema, yo les había comentado, la gestión de las prácticas extrahospitalarias, que era muy burocrático, tardaba mucho. El tema del circuito de las internaciones hospitalarias, donde teníamos que sacar a los dueños de las camas para entender que era una cosa centralizada, y armamos un proyecto, esto del acompañante de los pacientes, sobre todo en los últimos días de vida, por eso el tema del servicio de cuidados paliativos. Ahí se hace el convenio con el Hospital Garrahan, es el primer Banco Nacional de Sangre de Cordón, y se pone en funcionamiento en el 2012, y el Observatorio de Andalucía para la Seguridad del Paciente. Cuando se produce la crisis del H1N1, y yo les contaba que nosotros teníamos sala de situación, nosotros sabíamos en nuestro hospital qué pasaba, no pasaba, aparecen en el término de 24 horas una cantidad impresionante de neumonías. Empezamos a ver qué pasaba, me comunico con el ministro, le digo, mira, algo está pasando. Me dice, ustedes siempre quieren ser los primeros y salir en los diarios como que son los hacedores. Bueno, mira, seguí pensando eso, nosotros vamos a avanzar. Constituimos un comité de crisis, que fue para el tema del H1N1. En ese interín aparece un brote por citacosis, que era un loro que estaba en el mercado, estaba cerca del hospital. Ese comité de crisis arma el 0800, que también teníamos el tema del dengue, además de la fiebre del H1N1, y era un 0800 que era del hospital y que contestaba a las 24 horas, y lo primero que hicimos fue sacar de adentro del hospital la atención ambulatoria, es decir, pusimos un tráiler afuera que conseguimos, y hacíamos de 8 a 8 atención en la calle, bajamos el equipo de rayos, con lo cual evitamos el ingreso de gente con problemas respiratorios al hospital, y todos hacían guardia, y los fines de semana lo hacíamos los directores, es decir, sábado y domingo cubríamos los directores, y todo, este es el jefe de servicio de urología, que decía, yo mucho de gripe no sé, pero la presencia y el trabajo en equipo nos permitió, realmente fuimos los primeros que determinamos qué era lo que estaba pasando. Yo les decía, este tema de la información para la toma de decisiones, ¿no es cierto? El tema del Departamento de Estadística y Epidemiología, con todas las cosas que tenían que ver con los programas nacionales, pero con las notificaciones internas. Miren, esto fue el tema de la influenza. Miren, el número de pacientes y los óbitos, esto era lo que nos daba como dato nuestro departamento de estadística día a día publicado en el hospital, es decir, que todo el mundo podía entrar y ver la información. Acá estaban el número de consultas, por ejemplo, por lesiones, intoxicaciones por medicamentos, los internados por IRAC, y esto ustedes ven que tiene una continuidad del 2009, que empezó a funcionar hasta el 2012, sigue hasta el día de hoy. El que quiere entrar, entra en el boletín epidemiológico del Hospital Vidal y lo puede ver. Acá se hace, en primer lugar, una encuesta de lavado de mano, porque teníamos problemas con el lavado de mano, y se hace una valoración de cómo venía el tema y se capacita al personal. Y miren ustedes, cuando se toman esas medidas, las infecciones en este caso por catéter central, empiezan a bajar a medida que lo vamos midiendo, que vamos viendo qué está pasando con los procedimientos que se dan, y esto también se compartía con el personal. Acá tenemos las infecciones de terapia y las infecciones del sitio quirúrgico de obstetricia. Cuando nosotros vimos esto, empezamos a tomar medidas claras de las infecciones de la herida quirúrgica, buscando las causales, y miren cómo baja cuando uno va tomando decisiones. Acá tienen en celeste neumonías asociadas al respirador, y esto tuvo que ver con el manejo del respirador por el personal de enfermería no entrenado, y pasó a ser de manejo del servicio de kinesio, y ahí vemos, ¿no es cierto?, que eran las principales causas de mortalidad en servicio de terapia intensiva. Otra de las cosas que se analizó era que había consulta insatisfecha, estos turnos de cirugía programada con largas turnas de cola, así que ahí se empezó a hacer lo que hoy hablan de simulación,
se armó un simulador para que los entrenaran en cirugía laparoscópica, entonces pedimos un laparoscopio, con lo cual se achicaron de 7 a 4 días los turnos para poder, los días de internación, achicamos en días de internación, se implementó un libro de turno que a la gente se la llamaba, entonces también disminuimos la espera por la atención, e instalamos un consultorio de atención inmediata, que es el CAI, que es un consultorio de orientación, que la guardia es una cosa, donde ve la emergencia, pero acá viene ese que dice, me duele el oído, me duele la panza hace 3 días, entonces este consultorio orientaba si requería ir a la guardia, si requería un turno o tenía que ser atendido. En ese momento se resolvía la atención inmediata. A partir del 2012 realmente empieza una situación, 2 años muy duros, yo le llamé ningunear, ¿no? Porque nosotros llamábamos a los ministerios, no nos atendían, no nos daban bolilla, los fondos llegaban, eso no había problema, pero nos ignoraban absolutamente, y se generaban reuniones en el fondo del hospital con gente del propio hospital, con realmente una crisis institucional muy importante. A eso, bueno, cuando mis hijos me dicen, bueno, renuncia, esto no da para más, dije, no, mirá, que tengan un gran costo político la renuncia. Con lo cual redoblamos la apuesta con el equipo directivo, seguimos con los concursos, en este caso hicimos un concurso de admisión, participamos de la reunión de los directores de hospitales nacionales, empezamos a poner otras prácticas, y para nosotros lo que estaba pasando por fuera de la institución un poco nos resbalaba, a pesar de que era de un alto costo emocional, ¿no es cierto?, lo que nos iba pasando. Por ejemplo, nos desapareció una incubadora y me dicen, está en una clínica privada, porque la gente te avisa cuando sabe cómo es la gestión, la transparencia de la gestión. Me voy a buscar el incubadora, lo llamo al ministro y le digo, mira, la incubadora la llevó el tipo que arregla, la puso a probar, decirle que puede ser así, me dice, dejate de joder, son colegas, es decir, como que yo estaba molestando, buscando equipamientos en otros lados, ¿no? Empezamos a fortalecer más la reunión de los jefes de servicio y departamento, esto que yo les decía, almuerzos de trabajo, empezamos a mirar pruebas pilotos de calidad de historia clínica, vimos también en algunas cosas era tan puro, tan afinado todos los trámites administrativos, que realmente empezó a burocratizarse, y empezamos yo puse ahí por una jabalina porque se había trancado la instalación de algunos equipos porque no había quien comprara la jabalina, porque había que hacer un trámite muy engorroso. Entonces empezamos a hacer la lista de prioridades de compras que se iban a hacer, empezamos a cambiar el sistema y a hacer reconocimientos, premios por eficiencia. Entonces, por ejemplo, se hizo la eficiencia administrativa, se le entregó a farmacia, análisis de 9.000 recetas dispensadas con identificación del gasto de obra social y posibilidad de recupero, la medición y mejora de los procesos utilizando herramientas de planificación estratégica y acortando los tiempos de rendición. Entonces a cada servicio se le hacía un reconocimiento, ya sea o de ropa o un fin de semana de algo le regalábamos. En cuanto al asistencial, aumento de la producción, o comité de calidad, que se lo premió por haber hecho un análisis de la admisión de consultorio externo y la propuesta de mejora. Y entonces esto de recuperar la pertenencia, la legitimidad de sus autoridades, el consenso que se llegó a lograr entre todos, profesionales muy, muy duros de pelar, pero que realmente, bueno, partimos del respeto y de los acuerdos que nos permitió la participación amplia, el liderazgo, y realmente habíamos escrito, cuando cumplió 84 años el hospital, esto, los 4 directores, decía, lo realizado no es mérito de sus directivos, sino del personal, resultado del permanente estímulo de la libertad de pensar, opinar, crear, pero sobre todo de mantener muy alto el espíritu vidalero, la camiseta puesta, el corazón y la garra al servicio de la comunidad, siguiendo el camino que tantos hombres y mujeres nos legaran en estos 84 años de vida. Esto es importante porque ese periodo del 99, cuando se hacían las marchas de protesta, la salida a la calle, había listas, había gente dentro del hospital, jefes de servicio, que hacían las listas de quiénes iban a ser echados o sancionados, y nosotros cuando asumimos eso dijimos, bueno, acá hay respeto entre nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicieron ustedes, y bueno, y fueron metiéndose en la bolsa del trabajo común. El tema último que íbamos a tratar era el desprestigio, y necesitábamos recuperar el prestigio institucional e insertarnos en la comunidad.
Empezamos con esta gestión, yo les decía lo del lavado de manos, y realmente, bueno, hicimos todo, hacíamos jornadas en el hall del hospital, le dábamos mucha difusión, y con participación de los estudiantes. Esto fue una jornada de prevención de accidentes de tránsito que hicimos con los estudiantes, con la dirección de emergencia. Hicimos con pacientes crónicos las convivencias que se hacían en el interior, se creó la Asociación de Pacientes Diabéticos, y junto con el equipo de los profesionales del hospital y del interior, hacíamos estas salidas al interior de la provincia. Este tema de la conserjería por el programa HIV, campañas de vacunación a todo el personal, como yo les decía, la campaña de tabaco. Esto fue un concurso que hicimos con los chicos de la secundaria para campaña de dejar de fumar. Se les dio premio, creo que fue una bicicleta lo que se les regaló. Y en el Eco Vidal, que se acuerdan que yo les decía que era el centro de extensión comunitaria, los talleres de prevención de conductas sexuales de riesgo, 3.500 adolescentes capacitados, las ferias de la ciencia, fue la sede de los pacientes de la sede de la Asociación de Pacientes, se salía a vacunar a las escuelas y la atención domiciliaria. También esto es la exposición de la producción, la industria y el comercio, ahí se instalaba al centro el stand del hospital, también mostrando lo mismo que mostrábamos en los halls de producción, mostrábamos en estas exposiciones de qué prestaciones podíamos dar. Se hacía en noviembre el mes de la promoción de actividades saludables, donde todos los servicios participaban, todos los servicios, cada uno hacía una actividad distinta. Esto nos fue insertando realmente en la comunidad, en las actividades. Esto es la iluminación de los edificios, esta es la Basílica de Itatí, la iluminación en azul en el Día Mundial de la Diabetes. Por supuesto, inserción en las fiestas religiosas, también salidas con la municipalidad. Esto es de cáncer de mama, como ustedes pueden ver, es decir, extramuro del hospital, la inserción dentro de la comunidad. Se incorporó una licenciada en psicología con proyecto de las mandalas de los pacientes que estaban en quimio, que ese proyecto sirve, se llama un proyecto de arte. Y esto fue una jornada muy interesante que se hizo con la escuela de la esquina del hospital, que fue buscar en todo el hospital, limpiar, bueno, encontramos cosas históricas, el equipo de rayos de 1940, que era un perchero, o cosas, incubadoras a pedal, que estaban todas tiradas. Bueno, se juntó todo, se guardó para hacer un sitio de museo del hospital, pero los chicos de la escuela recorrieron el barrio, y acá como pueden ver se limpió todo, y con campañas de hospital limpio salvavidas, que realmente fue de un gran impacto. Bueno, fue la fiesta del chamamé, fue la primera vez que trajimos la fiesta del chamamé adentro del hospital, que si la gente no podía pagar la entrada y nada, pero nosotros trajimos a los chamameceros adentro del hospital. Esto era en plena crisis, donde realmente nosotros no existíamos, nadie nos atendía el teléfono, y cada vez hacíamos más bochinche. Trajimos la orquesta sinfónica, que la pusimos en la calle del hospital, participó todo el barrio y el personal del hospital, café concert, películas con el Instituto de Cultura, es decir, el ministerio nos ignoraba, pero el resto de las reparticiones hospitalarias no nos decían que no, es decir, se sumaban a cada una de las iniciativas que hacíamos. El hospital fue reconocido en un montón de situaciones, de programas, de premios nacionales e internacionales. Y acá la crisis fundamental empieza con que dentro del hospital se quiere hacer un hospital oncológico. Y bueno, el planteo nuestro era que no hacía falta un hospital oncológico, tenía 2 médicos que no estaban en el hospital, que no prestaban servicio, y que el problema no era que no faltaban camas, sino que faltaba que estos 2 se pongan a trabajar. Independientemente de eso, un gran lobby personal. Un día llegan y me dicen, bueno, esta es la empresa que va a ganar la licitación, y esta es la gente que lo va a controlar. Digo, bueno, pero el despacho del jefe es muy grande, tiene muchas comodidades, cosa que no tienen los pacientes. Bueno, me cerraron los planos, y esa noche me llegó el decreto de raje, ¿no es cierto? Es decir, el ciclo se acabó, y una de las cosas que nos dijeron, primero que cerráramos el gimnasio, la palabra fue desalojar el pelotero, porque el hospital estaba separado, yo les contaba, por una calle, por donde pasábamos la camilla de las embarazadas y las cunas de neo. Entonces, como no nos construían el pasillo para evitar algún accidente, pusimos una carpa inflable que unía los 2 hospitales, y bueno, a ellos le llamaban el pelotero, ¿no es cierto? Es decir, que la orden fue de que viene otra gestión. Esa mañana, a las 7 de la mañana, así como patota me caen, 1 de julio del 2013,
hacer el cambio de dirección. Entonces me dice, bueno, ¿vas a hablar con el personal? Sí, por supuesto, me voy a despedir, 11 años no son nada, yo soy médica del servicio, vuelvo a mi servicio, cosa de que no sé si vos vas a poder volver. Este personaje, que era el ministro, no sé si se acuerdan, fue el que era diputado nacional cuando habló del embarazo de la niña de 10 años, ¿no es cierto? Que, como justificando que es normal nomás que las niñas de 10 años se embaracen, y estaba en la Comisión de Niños y Adolescentes, que tuvo que salir porque casi lo linchan. Cuando asume la nueva gestión, le bajan el presupuesto al hospital, se lo bajan en un 35%, empiezan a entrar gente por la ventana, precarizan, por ejemplo, se forma un colegio de enfermeros, y el ministerio, en vez de nombrar enfermeros, le da dinero al colegio de enfermeros para que ellos a su vez contraten enfermeros. Entonces le pagan 20 guardias mensuales de 8 horas, 35.000 pesos como monotributistas que tienen que hacer su pago de aportes al monotributo. Y realmente, bueno, fue una gran crisis, porque yo me preguntaba, bueno, ¿qué fue lo que hicimos mal? Que hicimos un montón de cosas, y a pesar de eso, bueno, estas son decisiones políticas que por supuesto no les convenía. Cuando yo salgo, se inaugura ese famoso espacio de oncología, y yo esta foto la guardé, porque si hay algo triste para una gestión, es que cuando uno inaugura algo, lo único que haya son funcionarios públicos. Acá no hay nadie del personal hospitalario, acá no hay comunidad, acá hay solamente ministros, subsecretarios, gobernadores, y este personaje que está acá fue el gobernador destituido en el año 99. Por eso guardé la foto, porque realmente es una foto patética, ¿no?, que muestra qué fue pasando con el tiempo. En el 2014 se producen traslados, se traslada gente a centros de salud castigados, se destruyen servicios. Bueno, por supuesto vuelve la falta de cooperación, el desánimo, nadie miraba lo que pasó. Entonces uno decía, ¿qué pasó, no es cierto, con la dignidad? ¿Qué pasó con esa plaza de la dignidad? ¿Qué pasó con toda la experiencia de lucha que había habido, con todo ese cambio de cara que tenía el hospital? Bueno, empieza de vuelta las marchas, las manifestaciones. Lamentablemente, bueno, nuestro secretario general lo amenazan, tiene justo un problema quirúrgico con un paciente, con un juicio penal, y eso lo tiene con la soga al cuello, lo que lo hacen dejar la conducción del gremio. Nuestro sindicato de profesionales tiene personería gremial que podría discutir paritarias, y está totalmente desarmado. Se abre, como yo les contaba, estar a la calle, que yo había cerrado con la carpa, la nueva maternidad, que están unidos por un pasillo con el hospital, y con una estructura realmente muy precaria, con Durlock, todo. Ahora construyeron un quirófano, y es interesante porque construyen un quirófano y una sala de parto en primer piso, con un solo ascensor. Es decir, que el día que no haya ascensor, supongo que subirán a las parturientas a caballito, para poder tener, es decir, una falta total de planificación desde la arquitectura sanitaria. Y ahí tienen una hermosa visita que tuvo el hospital, que entró por los fondos del hospital, no entró por adelante, con la nueva, esta es la conducción del hospital materno neonatal. Y bueno, ahí fue donde, bueno, el ministro ya habían empezado las marchas, y yo le salí al cruce, ganaba 13.000 pesos en ese momento, y le salí muy duro al cruce, diciéndole que ese sueldo, yo tenía 29 años de antigüedad, y por supuesto las repercusiones en Facebook fueron tremendas, ¿no? Entonces, bueno, uno después de medio de deprimirse y decir que el viento, no siempre tenemos el viento a favor, y que tenemos que seguir remando, cuando se cumplen los 90 años del hospital, me piden que escriba una reseña para la revista del hospital. Bueno, yo la escribí, pero la censuraron, no permitieron la publicación, y la nota, bueno, la publica mi hijo en Facebook, diciendo que fue censurada, y fue impresionante. Estos son parte de las opiniones que aparecen en Facebook, realmente con un apoyo de la comunidad impresionante. Realmente le traje algunas de las cosas que aparecieron ese día, porque además el que es actualmente el ministro fundamentaba mi despido de que algo habrá hecho, que alguna cosa clara no estaba administrativamente. Bueno, por supuesto salía a los cruces en los medios de comunicación, y le digo, usted es funcionario público, si hay algún delito tiene la obligación de hacer la denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y si no, aténgase a las consecuencias. Por supuesto tuvo que terminar pidiendo perdón, diciendo que no había sido su intención ofender ni nada, pero bueno, estaba dicho. Acá, para que vean cómo sigue funcionando lo de epidemiología, esto es lo del COVID.
Entonces, este departamento de vigilancia epidemiológica es fundamental porque permitía recolectar, sistematizar, analizar, difundir y tomar decisiones. Y miren la acción que toma, por eso uno, bueno, no está más en la gestión, pero hay cosas que siguen a pesar de la gestión. A pesar de que no, que somos sobrevivientes, pero hay cosas que uno construyó, creó y que siguen. Acá viene todos los casos de COVID, cómo se fueron dando, se hizo todo el rastreo de toda la provincia. Se abre un hospital de campaña, realmente una cosa, un robot enfermero que duró 24 horas porque se le cayó la cabeza, 300 camas con respiradores no aprobados por ANMAT, y todo esto venden una gran difusión de hacedores de cosas, pero que realmente con una endeblez absoluta. Acá tienen los pacientes internados en el hospital de campaña, cuántos estuvieron internados en terapia, y esto es lo que yo les decía del hospital. Hubo 99 empleados, el hospital ya bajó su cantidad, tiene unos 600, 700 empleados, casi 100 empleados estuvieron internados por COVID, y falleció el 4% del personal hospitalario. Realmente fue un golpe muy grande para el hospital, fundamentalmente murió el secretario general del gremio, murió este secretario general, el miembro de comisión directiva, el jefe de laboratorio, la jefa de kinesiología. Realmente devastó al hospital en una forma muy, muy dura, la verdad. Fue uno de los hospitales más golpeados, ¿no? Y me parece esta placa que se puso en la sala de Néstor, decía que la política es un instrumento para cambiar la vida de la gente. Lamentablemente eso hace que no se pueda recuperar fácilmente la institución. Estos son los servicios con todos los casos positivos que se fueron haciendo el seguimiento. La cantidad de consultas, ven como miren lo que pasó acá en la pandemia, uno puede ver la falta de acceso a la atención médica, porque esto acá tenemos 2021, como baja, esto es las consultas al servicio de emergencia, es decir, la gente estaba enferma pero no venía. Miren lo que pasó en los servicios de crónicas, esto las consultas por hipertensión, por diabetes y por cáncer. Prácticamente de acá de consultas, de 50 consultas mensuales se pasa a 20, semanales. Cáncer se baja de 136 a 47, y diabetes se baja de casi 100 consultas a 28. Es decir, estos son números que muestran claramente cómo la pandemia golpeó a los pacientes con enfermedades crónicas. Bueno, acá siguen algunos datos que hace el Departamento de Epidemiología, ven la determinación de qué microorganismos tenemos, cuáles son el coli en la mayoría de los servicios, algunos Acinetobacter, el perfil de resistencia antibiótica, todo esto mide el Departamento de Epidemiología. También mide los accidentes del personal del hospital, accidentes en el hogar, accidentes, lesiones interpersonales, y se va haciendo un registro. Bueno, llega las elecciones de nuevo, después de, yo ya me había retirado, y como que nos borraron el chip de lo que pasó en todos esos años, la lucha de los 99, y vuelve a asumir, esta es la dupla, como vicegobernador, quien había sido destituido en el año 99. Bueno, él estaba de senador nacional, ahora es el vicegobernador, y entonces uno dice, a ver, lavó la historia, lavó su currículum, y nadie se acuerda de nada. Entonces, bueno, rescato lo de Mario Benedetti, que dice, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Esto de Mario Benedetti es un poco para poder uno resarcirse de esta angustia que genera que todo lo que uno hizo es como que se va al tacho, y quiere rescatar cosas que han quedado a pesar de la gestión, ¿no? Y bueno, trata de renovarse como el ave fénix, uno por ahí se cayó un poco, pero bueno, uno realmente renace, ¿no? Porque en este año pude tener el título del doctorado, tener el reconocimiento del Ministerio de Ciencia y Técnica a los investigadores, esta gestión que yo les decía al frente de la Sociedad Argentina de Diabetes durante 2 años, es decir que cuando acabo de cumplir los 70 años, uno quiere decir que todavía estamos vivos y podemos seguir peleando. Así que bueno, gracias por este espacio, y ahora sí, preguntas, opiniones.
¿Vos considerás, Silvia, que tu dirección fue por formación o fue una dirección que en base a tu personalidad, tu experiencia familiar, personal, lo hiciste de una manera más intuitiva y comprometida emocionalmente y con una ética que por una formación académica específica en el tema de la administración? ¿Vos qué pensás? Mira, yo creo que uno es lo que mamó en la cuna. No, no venimos de un repollo ni de un huevo, ¿no es cierto? Es decir, uno se formó en una familia, en mi lucha estudiantil, siempre estuve en eso, y cuando me proponen la dirección, mi mamá me decía, no aceptes, no aceptes. Y digo, mira, no se puede estar peleando permanentemente la vereda enfrente y no mostrar que se puede hacer algo distinto de lo que se hace. Entramos con mucha garra, con mucha intuición, sin mucha experiencia, y en ese transcurso tuvimos la necesidad de capacitarnos y formarnos, de escuchar lo que nos podía servir y a su vez transmitir a otros esa posibilidad de formarse. Solo de corazón y garra no se puede hacer. Hay que capacitarse y hay que formarse. Herramientas que no las conocía, yo no conocía lo que era el tablero de comando, no conocía lo que era un presupuesto participativo, uno podía tener ideas, pero de ahí a plasmarlas era totalmente distinto. Como en tantas veces ocurre, la crisis estuvo alimentada desde adentro más que de afuera. No se cayó por factores externos, el periodismo, la resonancia de alguna situación. No, al contrario. Al contrario. Se cayó por este tema oncológico fundamentalmente, según parece. Bueno, y como la oncología tiene un enraizamiento muy fuerte en el tema económico, a diferencia de otras especialidades, uno piensa que ahí el diablo metió la cola a través de un desarrollo comercial más especial. No comercial, sino manejo del dinero no alineado con la transparencia, la rendición, etc. Bueno, mira, yo te explico. Esta persona maneja el banco de drogas y maneja las drogas de la obra social provincial. Es un problema de dinero. Y la gestión hospitalaria, eso no se lo... Ellos tenían una gestión aparte económica de la parte oncológica. Pero, ¿cómo será en su ego que ahora están haciendo en la esquina de un hospital, están construyendo el hospital oncológico? No sabemos con qué recurso humano, porque enfermeros no hay, los médicos se van al sur, se van de la provincia, cruzás el Chaco y ganás el triple, pero es un problema de satisfacción personal. Crearon una fundación, y vos sabés que las fundaciones en el tema salud tienen mucho que ver con evitar impuestos. Se lavan ingresos, esa es la verdad de la milanesa. Vos no necesitas una fundación para hacer un hospital en ningún lugar del mundo. Bueno, acá hay una fundación que está haciendo ese hospital con fondos de la provincia. Yo creo que ese era uno de los factores. El otro de los factores, por ahí, yo creo que uno tiene que asomar la cabeza, pero no demasiado para que te la corten, porque el protagonismo tenía que ser de arriba, y en este caso el hospital tenía protagonismo y no lo tenía el ministerio. Teníamos un fuerte acompañamiento de la comunidad, de los medios de comunicación, de la radio, nos acompañaban mucho, y eso no se lo bancan. Eso, yo soy el dueño de todo esto, y yo creo que eso no se lo bancan. Y por supuesto entraron a socavarlo desde adentro la gestión, no fue quien asume estaba dentro del hospital, no afuera. Disculpe, doctora. Sí. Me equivoqué, era 33 años lo de María Soledad, fue del 90. Ah, claro, fue antes. Y por otro lado, le quería hacer una pregunta sobre, ¿ustedes compraban directamente, no había centralizado en el Ministerio de Salud tampoco un apoyo? ¿Le daban un presupuesto o armaban el presupuesto ustedes en base a lo que dijo de los 3 puntos de obtención económica? Pero no había compras en común para todos los hospitales desde el ministerio? Sí, el ministerio compraba en forma común suero, gasa, algodón, antibiótico, por ejemplo, los anestésicos, todo eso era compra centralizada del ministerio. Nosotros comprábamos, por ejemplo, nuestro hospital tenía, qué sé yo, inmunoglobulina, albúmina, cosa que no tenían otros hospitales.
A veces el número de lo que te mandaban no alcanzaba. La insulina también se compra en forma centralizada, todo el programa provincial manejaba en forma centralizada, pero por eso te digo, vos cuando lo que vos recibías tenías un monto para reparaciones, para compras dentro de insumos que podías tener, de equipamiento, de ropa, y lo otro venía desde el ministerio. Parece que no hay ninguna pregunta más. Sí, yo te preguntaría, ¿cómo se contrajo la deuda del hospital? ¿Se contrajo porque se debía, por ejemplo, por las compras, o se contrajo porque no se hizo el aporte previsional de los empleados al ANSES? No. Los aportes los hace la provincia, ¿no? Nosotros el hospital no pagaba nada de eso. Vos Bien. cuando pagás por arancelamiento, mucha de esa gente está por monotributo. La deuda tenía que ver con compras, te digo, pusieron plantitas en todo el hospital. La dueña del vivero era la hermana del gobernador. Claro. Es decir, la factura eran cosas, venían facturas que no sabían ni de qué eran, gastos superfluos. Y se usó dinero, el arancelamiento hay un porcentaje que va a redistribución del personal y los honorarios profesionales son de los profesionales. Se usó los dineros de los profesionales para las compras de insumos, de medicamentos. Y además se compraba sin ton ni son, se tiraban cosas vencidas porque nadie sabía ni qué estaban, o se compraba cosas de muy mala calidad. Los anestésicos eran un drama si vos lo comprabas, o las agujas, o los perfus. Y así se contrajo la deuda del hospital, ¿no? Y otra pregunta sería, perdón, ¿había alguien que estaba por preguntar algo? Sí, yo otra vez. ¿Cómo hizo, doctora, cuando implementó el servicio de la laparoscopía y el entrenamiento? Seguramente eso se estaba haciendo previamente a la parte privada y lo manejaba el ministerio, lo pagaba, como pasa en todas las provincias, ¿no? Exacto. Muchas veces los servicios no se arman o se cierran o los rompen nuestros distinguidos colegas, y es para que salga y se pueda hacer en la parte privada. Sé que lo que dijo usted, que tenía muchas salidas, y eso cuando es muy permeable, los hospitales grandes, al tener tantas entradas y salidas, es muy permeable para sacar cosas. No quiero dañar la integridad de ningún profesional, pero por mi experiencia, odontología, oncología, suelen tener su reserva desde el hospital, que hacen comprar cosas de muy buena calidad a veces. Nosotros en general no manejamos la exquisitez de determinadas especialidades, y a veces hacen comprar de muy buena calidad y se permeabiliza por alguna salida. Una opción es cerrar todas las puertas y tener una sola entrada y salida, y una salida y entrada para los depósitos, y que haya una comisión de recepción de todo lo que es las compras que se hacen. Pero en el caso de la aparatología, los ecógrafos, laparoscopios, endoscopios, y en la parte de ginecología también suelen, o las mismas incubadoras suelen romperse mágicamente, desaparecerse, y por ahí están en algún taller, o con esto de la pandemia, aparecieron respiradores en un montón de lugares privados, ¿no? Y en hospitales de acá de Buenos Aires, del interior, nadie ventila a un paciente, y eran necesarios esos ventiladores para lugares privados de médicos que trabajaban de guardia en esos hospitales públicos. ¿Cómo peleó con eso en la laparoscopía, sobre todo? Bueno, mira, es muy interesante. Se puede saber, ¿no? Sí, por supuesto. Es interesante porque, mira, primero éramos los primeros en entrar al hospital y los últimos en irnos. Teníamos teléfono prendido. Hemos llegado al hospital a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en distintos hechos que se sucedieron. Hubo un hecho con pérdida de óxido de etileno que nos obligó a evacuar todo el hospital, que fue un sabotaje, que fue tremendo. Bueno, y estábamos ahí. La presencia, primero, es importante. Segundo, recorríamos los servicios y abríamos las gavetas.
La excusa de encontrar insumos de ahí era que a las 5 de la tarde no había dónde buscar recursos, con lo cual pusimos la farmacia abierta a las 24 horas. Ya no tenían excusa de tener reserva de suero, de perfum o de lo que sea. Tener abierta la farmacia 24 horas. La consigna era que si necesitabas algo, vení pedila. Si necesitas un insumo, vení pedilo, lo vas a llevar gratis, no te lo afanes, porque si te agarro afanando, te rajo. Eso claramente, eso era una consigna muy rara. Muchos de nuestros colegas, como vos bien decís, eran dueños de los aparatos de afuera, pero eran los que te dejaban el auto prendido, marcaban y se iban. Entonces fue una negociación 1 a 1. No me dejes el tipo sin cobertura, sin nada, hacé la práctica hasta que nosotros lo tuviéramos, y esa es tu carga horaria. Si no, presentá la renuncia y andate. Y eso fue, eran reglas de juego, pactos de caballero en muchas cosas, ¿no es cierto? Y después formar recursos nuevos, jóvenes, que fueron los full time o los recursos críticos que tuvimos, que no tuvieran práctica afuera. Porque si no, como bien decís, el densitómetro nos duró 24 horas. Estaba abajo, y a 2 pisos arriba, y le cayó agua dentro del equipo, nos destruyeron el equipo. El jefe del servicio era el dueño del equipo del servicio de diagnóstico por imagen más grande de la provincia, entonces es muy difícil con eso. Pero eso era hablar 1 a 1. Más te digo, se compró por gestión con el Banco de la Provincia un equipo para hacer cirugías de catarata y de retina. El equipo valió 1 millón de pesos en el 2012. Está todavía embalado adentro del quirófano, nunca se abrió, y se paga a un oculista afuera, que además está prohibido por las reglamentaciones de la provincia, las cirugías de catarata, todo afuera. El láser, que teníamos láser, todo eso se rompió y se hace afuera. Por eso algunas cosas se conservan, porque alguna de la gente esa sigue peleando por su buen servicio y todo, y otras cosas, lamentablemente, decir que está ese equipo ahí hace 10 años, que no sirve más seguramente, con lo que significa, y nadie lo sabe, no sale a la luz, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Pero eso que vos planteás, no hay vergüenza decirlo, porque eso pasa en todos los hospitales de nuestro país, es parte de la corrupción que hay, y el tema de que muchas veces miran para otro lado, y no enfrentarlo, ¿no? Cuando yo me fui a buscar la incubadora de esa clínica privada, me fui con un escribano, y era mi amigo el director, y le dije, mira, estoy acá porque sos mi amigo, si no, te mando la cana. Pero la incubadora mía está acá. Me llamaron de adentro para decirme que estaba acá. ¿Me entendés? Decir, la verdad, bueno, uno se jugaba muchas cosas, ¿no? Sí, el tema es cuando uno tiene más de uno. Originalmente yo soy tucumano, pero ejercí siempre en Santiago del Estero. Y en Santiago del Estero tenemos 3 endoscopios, por ejemplo, y pasaba un poco lo mismo que dijo usted sobre los servicios de guardia. Había el servicio de guardia de urgencias, de cirugía, era un gran servicio, y había en el piso otro servicio de cirugía paralelo, porque estaban peleados entre ellos. Entonces de repente tenías 20 camas en la urgencia y 40 camas en el piso, y lo que operaba uno no lo iba a ver el otro, y cuando llegaba a la terapia intensiva había que ver dónde se había operado, si por la guardia o por la urgencia. Y con los endoscopios, ellos mismos habían hecho dar los cursos de capacitación, pero duraban 1 mes, 2 meses, hasta que aprendían a usar bien el endoscopio o el laparoscopio, y después se rompía. Acá en Buenos Aires me pasó algo distinto, porque tenía un solo cirujano. Entonces no podía pelear contra eso, y tampoco podía traer ni conseguir un cirujano para traer a los hospitales de acá del pueblo, porque es instalarlo con todo. Y esa es la única forma de crecer, pero siempre está la otra pata en la cirugía, que es muy importante, que es la anestesiología, ¿no? No te dejo el anestesiólogo, entonces no podés hacer ninguna cirugía. Mirá, y ese es el otro problema. Por ejemplo, con los anestesistas estuvieron de conflicto, renunciaron todos renunciaron, y nos llamaron al ministerio, y el ministro nos dijo a los directores, quiero un muerto y un anestesista preso. Volví al hospital, yo tenía 9 anestesistas, y dije, miren muchachos, el ministro quiere esto.
acá ustedes hacen que están de paro, y yo hago que estoy enojada, pero acá no dejen de operar porque el muerto ni el preso lo quiero acá adentro. Es decir, era un gran escándalo, estaban de guerra total, yo estaba enojadísima con ellos, pero adentro no se dejó abandonar el paciente. Y pasó en el otro hospital. El estúpido de guardia dejó la guardia al anestesista y se le murió un paciente. Se fue en cana y el muerto. Entonces, es todo un problema, te digo, yo tengo la conciencia tranquila como uno se fue, y hoy día tengo toda esa gente, sigue siendo tu compañero, tu amigo, con el cual podés hablar, y paso por los pasillos y dice, ¿cuándo vuelve? Nunca. Ustedes no supieron defender lo que tenían. Me dice, bueno, joderse, porque es así, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que muchas cosas que uno va perdiendo en el camino, y eso del teléfono a las 24 horas, a veces simplemente al principio de la gestión es por joder. Y después, cuando se dan cuenta que uno va poniendo bien las cosas en su lugar, ya es una dependencia, que uno también se mete en esa dependencia, para poder mantener los estándares que uno piensa que son los que nos van a dar el futuro, ¿no? Totalmente. ¿Cuántos anestesistas quedaron de los que estaban originalmente, Silvia? ¿Cómo? ¿Cuántos anestesistas quedaron de los originales? No, había 9, no se fue ninguno, y ahora no se fue ninguno, y tienen una gran crisis porque al separarse los hospitales, la maternidad, no le nombraron gente. Usan los anestesistas del hospital de enfrente. Un día se pelearon las dos directoras y cerraron las puertas de conexión entre los dos hospitales. Cosa de loco, esto que cuenta Germán, es que yo, el ser humano, ¿no es cierto? Las cosas sin razonamiento, sin locuras. Pero no nombran gente, y eso es un tema muy serio, ¿no? Yo creo que ahora empezaron los maestros de vuelta con conflicto y empieza a levantarse la espuma. No sé qué va a pasar este año. Sí, una pregunta muy técnica a lo mejor, pero brevemente. ¿La sala de situación te aportó y en qué sentido? No, la sala de situación nos permitía tomar decisiones, estábamos al día con lo que pasaba, a dónde orientar los recursos. Lo del H1 fue clarísimo, lo del COVID mismo te permitió, era el hospital que tenía la información al momento, y información nacional y de toda la provincia. Realmente tiene un rol fundamental. Si vos sabés que hay tantos suicidios, bueno, ¿qué hacemos con un servicio de salud mental? Si lo tengo o no lo tengo. Si te permite poder orientar recursos, ¿no es cierto? ¿Tenían una reunión con la dirección en la sala de situación semanal, quincenal, como? No, a la puerta los jefes entraban y salían a la hora que querían. Teníamos reunión de gabinete todas las semanas. Pero yo prendía la computadora y tenía ahí el día a día de lo que estaba en la sala de situación, de lo que había. ¿Quisieron arreglar con vos para que te fueras por la puerta de atrás y mansamente? No. No. No, sabían que conmigo no había arreglo. Sí, porque es lo habitual que arreglen ascendiéndote en otro lugar y vos te vayas callada la boca. No. Tu ejemplo, me parece que tu ejemplo frente al personal fue muy importante, de decir, empezamos esto y lo terminamos de la misma manera, con una coherencia total, ¿no? Absolutamente, mira. Un arreglo siempre siembra enormes sospechas en los compañeros de trabajo, y uno tiene que preservar eso porque tiene un valor ético invalorable, ¿no? Absolutamente, dormís tranquila. Mira, en noviembre de este año se abrió la maestría en diabetes con la Universidad del Nordeste, y se abrió acá en Corrientes. Y quien es hoy el ministro era en ese momento el subsecretario, que me tiene bloqueada en el teléfono, no me habla, y vino al acto. Hay una foto que me sacó una de mis colegas, con mi cara de una carcajada, porque él habla el discurso, no me hablaba hace 12 años, y dice, no, porque la red de diabetes, que es creación de la doctora Lapertose, me empieza a alabar. Yo le digo, la puta, me echó, dijo que era chorra, y ahora viene hoy, viste, realmente me generó un ataque de risa que no pude aguantar, y están las fotos de los medios de comunicación, ¿no? Como diciendo, mirá lo que dice y esta todavía está viva a pesar de todo, ¿no? Bien. Chicos, ha sido un placer compartir con ustedes. En cualquier momento nos volvemos a ver, pero ya me voy. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos. Chau, chau.
dejaste muchísimo material para crecer. Gracias. Gracias. Gracias, Mario. Nos vemos. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao, Silvia. Muchas gracias Chau, por